Pues hay una regla de combate muy antigua y muy sabia que decía que si no puedes con el enemigo, cásate con él. Obviamente en sentido figurado. Vamos a hacer una cosa. Aquí no vamos a correr a nadie. Esos espíritus han convivido contigo, hay que respetarlos. Han convivido contigo, han sido parte de ti mismo, parte de tu carácter. Realmente tú también se lo tienes que agradecer, porque lo que tú eres, en parte, se lo debes también a eso. De hecho, yo no creo que la solución sea correrlos así, patearlos, porque son extremadamente respetables y te han dado algo importante, tu personalidad o parte de ella. Yo creo que lo correcto sería conocerlos. Simple y sencillamente conocerlos. Agradecerlos de lo que hay que agradecer, decirle si hay algo que pues, quisieras que se cambie, pero simple y sencillamente conocerlos. Aquí no hay que amenazar a nadie, son tonterías. Hay que respetar a todo el mundo. Entonces yo creo que lo que valdría la pena hacer, imagínate, has convivido tantos años con esos hermanos, pues si ni siquiera sabes qué cara tienen, los has podido enfrentar nada más para decir, oye, te agradezco, me estás dando algo, buenos consejos o malos consejos o lo que sea. Estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. Te sugiero hacer una cosa. Imagínate una mesa redonda, donde tú estás ahí organizándola. E invita a cada uno de ellos que se sienten a esa mesa. Nada más para poder platicar con ellos, escuchar cuáles son sus necesidades, si los podemos ayudar, si necesitan ayuda, si no necesitan, pues ellos son libres de hacer lo que quieran, como tú. Ellos son dueños de hacer lo que quieran, como tú. Ellos son dueños de tomar sus decisiones, de caminar o de estancarse, como tú. Así que lo ideal sería conocerlos, preguntarle su nombre si se lo recuerdan, a cada uno. Entonces, invítalos en el nombre de todos los años que han podido convivir juntos, a que se sienten a esa mesa y que se conozcan. Ahora, como a mí me gusta mucho poder platicar con hermanos espirituales, porque yo considero que, pues no sé tú, pero yo considero que tenemos mucho que aprender de ellos. También a mí me gustaría poder hablar con cada uno de ellos. ¿Cómo ves? Perfecto, eso es. Entonces, ¿cuántos hay a la mesa? ¿A quién tenemos? Ajá. Pues es mucho. Hay que traer botán espiritual también para entretenerlos. A ver, pregunta, ¿quién está disponible nada más para darnos algunas ideas, enseñarnos algo? Muy, pero muy tranquilo. Cierra tus ojos. Eso. Y mientras el maestro
Ve algunos videos suyos, eso te ayuda a ti a relajarte más y a poderte concentrar siempre más en poder platicar con nuestros amigos. Bienvenidos. Ahora los tienes allá, les puedes mirar la cara. Y me gustaría... Solo los veo como manchas. Solo los veo. Sí, perfecto, eso es. Son los, claro. También tienes los ojos cerrados. Pero puedes percibir su energía y su personalidad también, desde el momento que han convivido contigo, los conoces realmente. Entonces me gustaría que ahora simple y sencillamente elijas a uno. Todos son como una mancha negra, manchas negras. Muy bien, elige a uno y en voz alta para que pueda escuchar yo también. Pregúntale. Hazle alguna pregunta que a ti te interesaría saber. ¿Quién es? ¿Qué interesa ¿Cómo cómo te llamas? ¿Por qué estás conmigo? ¿En qué me has ayudado? Volvieron a cambiar la contraseña de Facebook. Oscar. Perdón, Oscar se llama. Ah, mira. Aurelio 48, no. ¿Y qué dice Oscar? ¿Desde hace cuánto está contigo? De siempre. Ay, a ver, déjame entender el concepto de siempre, porque yo soy medio poco instruido. Siempre quiere decir que no hay inicio, no hay fin. Creo que en unas vidas atrás. Ah, entonces eran cuates. Claro, los cuates no se separan, por eso son cuates. Y los cuates se respetan. ¿Y qué fueron algunas vidas atrás? Guerreros vikingos. Guerreros vikingos. Mira cuántas aventuras tuvieron. Que te emociona poder saber que eran guerreros vikingos. Pues sí. Eso es. Creo que éramos amigos. Por supuesto que eran amigos. No habría ninguna otra razón. Y además, déjame decirte que los guerreros vikingos eran muy unidos entre ellos, por eso eran tan fuertes. La unión que hace la fuerza. Y esa unión es tan fuerte que sigue también después de la pérdida del cuerpo físico. ¿Por qué la unión es importante? Porque dos espíritus unidos se pueden ayudar uno con otro. ¿No? Se pueden ayudar en el mundo material, se pueden ayudar en el mundo espiritual. Por eso están los amigos. Entonces pregúntale a Oscar cómo fue que desencarnó él cuando eran vikingos y cómo desencarnaste tú.
En una batalla. Oye, te puedo pedir un pequeño favor. Mejor se lo pido a Oscar, pero por medio tuyo. Como esto me da muchísima curiosidad personal, porque a mí esas cosas históricas me encanta estudiarlas. ¿Será posible poder hablar directamente con Oscar, que tú analices a Oscar y me cuente eso a mí directamente? Pídeselo nada más de favor, si él acepta. Bueno, no hay problema, yo lo respeto. Entonces, en una batalla, los dos perdieron la vida material. ¿Y qué fue de ustedes entonces? Creo que solo Solo él. Y creo que desde ahí se quedó conmigo. Eso no me lo creo tanto, porque ese nombre que da Oscar no es un nombre vikingo. Eso quiere decir que debe haber tenido otra encarnación después, ¿verdad? De haber podido adquirir el nombre de Oscar. A ver, pregúntale a Oscar. ¿Y él qué cargo tenía ahí entre los vikingos? ¿Era uno normal o era algún cacique? Decía, mientras tú te concentras siempre más. ¿Era jefe o era soldado? Solo guerrero. Era un guerrero, muy valiente. Y pregúntale, ¿y cuál fue la razón que se quedó pegado a ti en ese momento? ¿Estabas satisfecho con tu amistad y tu lealtad? Que admiraba mi fuerza, quería ser como yo. Interesante. Pues por supuesto. De hecho, él desencarnó en esa batalla y tú lograste sobrevivir. Eso porque pudiste mirar mejor alrededor tuyo, tuviste algunos recursos más. Y eso fue lo que le interesó. Claro. ¿Y eso hace cuántos años? ¿1800? 1800 años. Otra pregunta. Solo quería que supiera que era mi amigo.
Ya ves que como te decía yo, hay que agradecerles porque seguramente algo bueno en sus intenciones tienen para estar contigo. ¿Mm? ¿Y en qué te ha podido ayudar en esta encarnación como Leonardo? Ayudándome a pensar. ¿Perdón? Ayudándome a pensar. Te ayudó a pensar. Ah, claro. O sea, a ser más reflexivo, ¿no? En lo que haces. Y a tener el control de todo. Tener el control de todo me parece algo muy, muy bueno. Y él te puede ayudar a tener el control de tus enojos también. O es por medio de los enojos que planean mantener el control. Creo que eso viene de esa vida, de cómo éramos ahí. De cómo era el carácter. O sea, todo ese ímpetu de la batalla lo transfirieron espiritualmente a ese nuevo cuerpo. Creo que sí. Pero eso es algo que te dio él o que te trajiste tú. ¿Qué me traje yo? ¿Y él qué opina de eso? De estos enojos, de ese ímpetu. Nosotros los reforzaba. Él se dio cuenta de que algo ha cambiado en los tiempos y en las civilizaciones. No ha cambiado. ¿No ha cambiado? Mira. La gente sigue peleando. Pero esos son los bobos. Te voy a decir algo. Ya que eres de origen vikinga. Te voy a decir lo que ha pasado con los vikingos. Porque los vikingos no solo eran impetuosos y fuertes y grandes luchadores, grandes navegadores, grandes guerreros, grandes conquistadores, hombres de otro temple. Esos pueblos venían de una área de Europa que se llama Escandinavia. Es una área de Europa donde hay algunos países que se llaman Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia. De ahí fueron conquistando el norte de Francia, fueron conquistando Islandia, fueron conquistando parte de Inglaterra, los Países Bajos, llegaron hasta las Américas. Fíjate lo buenos que eran. Pero ahí hubo algo. Que todos los vikingos, con el pasar de los años, esos espíritus vikingos, entendieron que podían canalizar toda esa fuerza, toda esa capacidad
toda esa fuerza física, fuerza mental y honor y valentía, ímpetu, entendieron que podían canalizarlo en construir unos grandes países civilizados. Y transformaron sus guerras físicas en estrategias comerciales y civiles. Pues el resultado es que hoy, tantos años después, esos espíritus se han transformado en los mejores empresarios que hay en el mundo. En gente muy civilizada que dejó la espada para enriquecerse de cultura. Y esos son los pueblos escandinavos de hoy. Son los mismos vikingos. Los vikingos nunca fueron vencidos, nunca. Yo personalmente he viajado a esas tierras y he preguntado a esa gente, oigan, ¿y qué fin hicieron los vikingos? No, nosotros somos los vikingos, nunca fuimos vencidos, pero entendimos que la guerra tenía que evolucionar y ya no ser en el campo de batalla, sino en el campo de la cultura, en el campo de la civilización, en el campo de la luz. Iluminamos nuestras mentes, iluminamos nuestras vidas. En lugar de mantenernos, cuando desencarnábamos, siempre en esos ambientes oscuros y pesados, entendimos que todo ese ímpetu lo podíamos llevar a la luz y ahí tener el beneficio de concentrar toda esa energía en crecimiento espiritual, en crecimiento moral, en crecimiento civil, en crecimiento empresarial. Pues, y hoy somos los primeros países del mundo. Eso me dijeron. Bueno, entonces, ¿qué fue de sus armas? Ah, no, señor. Nuestras armas ahí están. Nada más que también le sacamos provecho de ellas. Ahí no se debe visitar el Museo de Oslo, nuestra capital, eso fue en Noruega. No, pues vaya, porque ahí encontrará nuestros navíos que hasta hoy la civilización no ha logrado copiar, tanto que eran buenos. Ahí encontrará nuestras armas, ahí encontrará nuestros vestigios. Pero usted va a tener que pagar un boleto para entrar. A eso sirven nuestras armas. Pues eso hicieron los vikingos. ¿Cómo es? Pero a mí me parece que alguno se quedó atrasado. ¿Qué dice Oscar? Sí, he conocido varios. Me he hecho unos viajes muy interesantes ahí en Escandinavia. Y ahí están ellos. Entonces, tú, Leonardo, y tú, Oscar, también, consideran que vale la pena todavía mantener ímpetu para la batalla, para litigar, cuando siguiendo el ejemplo de sus mismos compañeros de batalla, que entendieron la jugada. Ellos ya entendieron la jugada.
Decía, no conviene hacer guerra y arriesgar nuestras vidas. Hacemos que los demás nos den dinero, visitando nuestras almas. Nosotros hacemos que luchen nuestro dinero y no nosotros. Mañosos, ¿verdad? Pero lo lograron. Hasta dolíamos la cabeza. Y ahorita te quitamos el dolor de cabeza, no te preocupes. Nada más continuamos a hablar con Oscar y contigo, con tu espíritu. ¿Consideran que sea justo tantos años después quedarse rezagado con sus compañeros y seguir usando ese ímpetu para la lucha? No. Mientras se podían traer muchísimos beneficios de eso. Ahí hay dos cosas, para ti y para Oscar. Consejo personal, no quiero imponer nada, por el amor de Dios. Haces un consejo después de haber visto yo personalmente con mis ojos lo que han podido hacer sus compañeros, o sea, los descendientes de sus compañeros, que son los mismos espíritus. Uno, desde el punto de vista del encarnado, o sea, tú, Leonardo, este ímpetu, esa agresividad, ese enojo, para mí que lo tendrías que canjear, o sea, concentrar en algo provechoso para tu crecimiento civil, moral, económico, espiritual. Sacarle provecho, transformar ese ímpetu, esa agresividad en capacidad de organización, en vigor en el trabajo, vigor en el respeto de la gente, porque el respeto de la gente va a traer beneficios. Me dice que solo quería despedirse, porque no lo puedo hacer. Ah, bueno, pues entonces, sí, pero antes de que se despida yo le quiero decir algo, porque ese es un consejo de todo corazón. Seguramente es algo muy bonito que él esté aquí ahora para despedirse contigo. Y tú, ciego y sordo, que en tantos años no has entendido que tu amigo quería despedirse. A él lo que le conviene es hacer el mismo camino que hicieron sus compañeros. Ellos entendieron en su momento. Nos vamos a la luz, donde estamos felices, tranquilos, todos juntos, como siempre nos hemos apoyado. Y de ahí construimos un nuevo futuro, con nuestras capacidades, que hasta hoy no han sido igualadas en el mundo. Tú, si quieres, ya en 70 años más que te quedan de estar acá, tú también te convendría hacer lo mismo. Entonces ahora sería muy inteligente, yo creo, pero bueno, depende de uno, aceptar ese consejo e ir a buscar a los otros compañeros que están ahí en la luz para todos juntos hacer algo bueno por parte de Oscar. Creo que está quitando cosas de mi cabeza, por eso me duele. Son cosas que metió él, o metieron otros.
Me dices cuando termina de quitar cosas. Le pedí que se fuera y que quitara todo lo que no era mío. Y lo imagino como si estuviera tirando una red y con esa red arrastrando todo lo Excelente. que no es mío. Esos son los compañeros. ¿Mm? ¿Sabes de dónde viene la palabra compañero? La raíz de la palabra compañero es compartir el pan con pan. Ahí viene la palabra. O sea, es esa gente que tiene esa cosa entre ellos, que han compartido experiencias, han compartido emociones, tristezas, el pan, el hambre, y eso los une. Ese es un compañero. Un compañero siempre se apoya. Entonces él en este momento te está ayudando. También tú lo puedes ayudar. ¿Es cierto? Entonces pregúntale a Oscar, ahora que está ya recogiendo todo eso y ayudándote en eso, ¿quiere que tú y yo lo ayudemos también a alcanzar a los otros compañeros ahí en la luz? Sí. Eso es, así habla un verdadero compañero. Entonces yo te pido que le agradezcas desde el profundo de tu espíritu su amistad y su lealtad. Que lo perdones por si casualmente ha provocado algo voluntariamente o involuntariamente en tu cuerpo. Ya lo había perdonado. Perfecto. Y que Él te perdone a ti también por si algo le has hecho involuntariamente. Eso es. Entonces ahora, ahí a su lado está mi maestro espiritual. Envuelve a Oscar en una nubecita de luz y de amor y de agradecimiento profundo. Y entrégaselo a mi maestro para que le conduzca de la mano hacia sus compañeros. Y cuando el proceso se habrá completado, me avisas. Déjame estar contando mi agenda. Yo soy una... Yo te no sé. ¿Cómo vamos? Está quitando otra cosa. Eso es. También pregúntale algo. Y si junto con todas esas cosas ayuda también a otros amigos espirituales que están ahí presentes.
a que siga su camino hacia la felicidad. Pregúntale si está dispuesto. Sí. Porque esto lo ayudará más a él también. Muchas gracias, Oscar. También de mi parte. Entonces seguiré moviendo lo que quiera mover. Y me avisas cuando ya está. ¿Qué más hay que tocar acá? Aquí, ¿qué más hay que tocar? Todo, no se ha tocado nada porque no hemos podido avanzar. ¿Cómo vamos, Oscar? Se lo está limpiando mi mente. ¿Quieres que te deje unos minutos tranquilo para que se cumpla todo el proceso? Aquí estoy entonces. Hay una planta parte.
Eso es. ¿Ya se fue o todavía está allá, Oscar? Para hacerle unas preguntas. Está bien. Bueno, entonces que vaya en paz. Que siga su camino. Ahí me dices cuando ya desaparece la luz. Muchas gracias, Leonardo. Has hecho algo muy bueno. Has ayudado a un compañero. Has sido muy leal. Has sido realmente muy leal. Ahora, Leonardo, ¿consideras que alrededor de esa mesa redonda que has creado hace rato hay todavía algún otro hermano? Entonces vamos a hacer una cosa. Imagina un espejo espiritual de tu mismo tamaño y refleja la imagen de tu cuerpo espiritual en el espejo. Y dime cómo la miras. Si la miras perfectamente blanca o si hay todavía alguna mancha en ese cuerpo espiritual. Creo que hay una mancha en la cabeza. Ujú. Bueno, entonces pídele a esa mancha en la cabeza, de favor, que se sienta en la mesa redonda, para que tú puedas platicar con él. ¿Ya ves qué interesante se hizo la cosa? Pregúntale si lleva mucho tiempo contigo, cómo se llama. ¿Qué te dice? Nada. Creo que no hay nada. Bueno, entonces permite esa mancha en la cabeza expresarse por tu boca. Hermano, es mucho tiempo que estés ahí. Yo sé que es muy interesante estar con Leonardo porque ya vi que tiene una historia muy rica de anécdotas, de cosas, es muy interesante. ¿Qué fue lo que te atiró de él? Lo que te jaló hacia él, lo que te interesó de él.
No, creo que no. Bueno, entonces ahí en el espejo observa bien esa mancha. ¿Y qué crees que sea? Creo que todo está bien. Todo está bien. Excelente. Hace rato dijiste que había un hermano espiritual que se llamaba Sinué. ¿Qué fue de él? Se fue. ¿Se fue solito? ¿Se fue de ti o se fue la luz? Creo que aquí está. ¿Me puedes decir que a mí me interesaría mucho poder conocer su experiencia? Tengo que ir al baño. ¿Perdón? Tengo que ir al baño. Ah, no hay ningún problema. Voy a contar de 1 hasta 3. Y a 3 abrirás los ojos y estarás lo suficientemente despierto como para poderte dirigir al baño. Y cuando regresarás, tocaré tu frente, diciéndote descansa profundamente. Y regresarás al mismo nivel de trance que tienes en este momento. 1, 2, 3. Voy al baño. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Mira los ojos y respira profundamente. Respira, respira. Descansa profundamente. Descansa profundamente. Descansa profundamente. Y regresa ahí donde estábamos hace rato. Muy bien, Leonardo. ¿Me harías favor de decirle a Sinué que me interesa mucho conocer su experiencia personal? ¿Qué dice? No está.
puedes decir que hacía hace rato ahí alrededor. Él, ¿qué estaba haciendo? Solo me ayudó a quitar la mancha que no me dejaba ver. Si no he tenido a quitar la mancha. Ujú. Ah, bueno. Entonces agradeces. Entonces vuelve a mirar ahora tu cuerpo espiritual en ese espejo y dime cómo lo percibes. Como si tuviera una lámpara fluorescente. ¿Qué quiere decir eso? Muy Muy brillante. brillante. Ah, eso es muy interesante. Te voy a pedir algo. Ahora que estás ahí, en contacto con tu ser interior brillante, con tu espíritu brillante, quiero que desde ahí, a tocar tu frente, quiero que desde ahí analices toda tu vida actual, viéndolo desde arriba, como si fuera un águila que vuela alto y que desde arriba, con una sola mirada, puede abarcar toda tu vida. ¿Cómo la percibes tu vida? Desde ahí arriba. ¿Qué hay en esa vida? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? Para que ese cuerpo espiritual se siga manteniendo tan brillante y siga su camino de mejoramiento espiritual. Acercarte a las personas porque toda mi vida la he hecho solo. Acercarte más a las personas porque toda tu vida lo has hecho solo. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Cómo piensas realizarlo? Para poderte acercar más a las personas, supongo que hay que generar unos cambios en ti. Aunque quitar la barrera del mal genio, mal carácter. ¿Consideras que todavía lo tienes? Creo que sí, un poco. Entonces, si tú quitaras esa cara de cólico, de mal genio que tienes, y la sustituyeras con una cara amable, dulce, que transmite confianza, que transmite interés, ¿crees que la harías? Sí. ¿Y qué más recurso piensas necesitar para acercarte a la gente? Necesito mucha fuerza de voluntad. Ese es un recurso que tú ya tienes, no es que no te recuerdes.
recuérdate que eres un guerrero vikingo, imagínate la fuerza de voluntad que tenía. Nada más que todos los vikingos hoy transformaron esa fuerza física, ese ímpetu exactamente en fuerza de voluntad para seguir adelante en la civilización. Podría seguir el mismo ejemplo. Entonces hemos dicho, quitar la cara de cólico de mal genio, tener más confianza en ti mismo. ¿Qué más recurso? Me está doliendo mucho esto. Ahorita lo quitamos. Déjame apuntar. Eso es fácil quitarlo. Imagínate que estás en ese paisaje que tanto te gusta, en ese bosque con la cascada. ¿Dónde prefieres sentarte en ese bosque? En la orilla del arroyo. En la orilla del arroyo. Excelente lugar. Entonces ahí en la orilla del arroyo, mira profundamente, amplifica los colores de ese ambiente, amplifica las imágenes, auméntale el brillo, auméntale el contraste. ¿Lo tienes? Excelente. Ahí también puedes amplificar los sonidos del bosque, los pajaritos que cantan, los animalitos, el ruido del aire entre las frondas de los árboles, el ruido de la cascada. Amplifica esos ruidos. También puedes percibir la sensación de la temperatura en tu piel, de la humedad del aire. Puedes percibir también los olores de ese ambiente. Si solo respiras profundamente, puedes percibir los olores de ese ambiente. Respira profundamente. ¿Cómo te hace sentir ese ambiente? Muy tranquilo. Muy tranquilo ese ambiente. Entonces, ahora voy a contar de 1 hasta 3. Y conforme vaya contando de 1 hasta 3, me voy llevando poco a poco lo que queda de ese dolorcito que tienes. Cuando llegue a 3, tocaré tu frente y el dolor habrá desaparecido por completo y solo te queda esa sensación de tranquilidad, de profunda tranquilidad en ese ambiente. 1, yo me lo llevo poco a poco, a ti no te pertenece, afuera, yo me lo llevo. 2, 3. Entonces ahora que estás ahí con esas sensaciones de tranquilidad, con esas percepciones espirituales que tienes, y estamos mirando desde arriba toda tu vida para ver qué recursos útiles le podemos aplicar, te podemos ayudar a aplicar. Y hemos dicho, por ejemplo, mal genio, más confianza.
¿Qué más crees que necesitarías en esta vida? Necesito ser más amable con la gente. Ese es el mal genio. ¿Consideras que este mal genio que has tenido hasta ahora haya podido generar daños alrededor tuyo? Tal vez sí, tal vez con mi esposa. Exactamente. Y también, por ejemplo, con tu hija. Creo que no, con ella ¿Mm? no. Con ella no. Con ella no. Muy bien. Entonces solo con tu esposa. ¿Cómo consideras o cuánto consideras importante la relación con tu esposa? Viéndolo desde arriba, para que lo entiendas bien. Muy importante. ¿Mm? Muy importante. ¿Qué hobby tienes? Pasar mucho tiempo en la computadora. Bueno, entonces hacemos un ejemplo. Hazte cuenta que después de tantos años de buscar la computadora de tus sueños, y de haber ahorrado muchísimo durante muchísimos años, porque sabías que tarde o temprano hubieras podido encontrar una computadora que todavía no habían hecho, pero que iban a hacer y todavía la ibas a necesitar, porque es uno de tus hobbies. Pues finalmente, después de mucho sacrificio, sí sale al mercado esa computadora de tus sueños, y tú, ya con tantos años de sacrificio de juntar dinero y otro poco más de crédito, juntas 20 años de crédito, logras comprarla. Te costó mucho esfuerzo. A esa computadora, ¿la cuidarías? Sí. Porque resulta luego que hay gente que después de tanto esfuerzo, de haber conseguido esa cosa que anhelaba durante toda su vida, esa cosa que sí le ajusta a su vida, esa cosa que se moldea a su vida, pues resulta que después se divierte a romperla, a tratarla mal. Pues la relación con tu esposa es exactamente esa cosa, como esa computadora. Entonces, esos años te has dedicado
a romper esa cosa tan importante para ti. En los hospitales mexicanos, ¿Cómo te consideras por eso? porque se han dado cuenta de que tenemos. O sea, que si tú tienes debilitas para sanar del alma, lo mejor para eso es el paso. No entiendo. ¿Cómo consideras a una persona que después de tantos sacrificios de conseguir algo que era tan importante para él, cuando ya lo consigue, lo trata mal, lo arruina, lo echa a perder y lo echa a la basura? Que no vale la pena tanto sacrificio. Uh-huh. Entonces eso es lo que has estado haciendo. Me parece entender. No conozco bien tu historia, pero eso es lo que me parece que has estado haciendo. Entonces, si tú consideras que la relación con tu esposa es muy importante y también para el bien de tu hija, obviamente es el momento de meter esos cambios en tu carácter. Y entonces ahora imagínate dos fotografías una de Leonardo, feo, enojón, con esa cara pesada que mi maestro la define de cólico con justa razón. ¿Sabes cómo es una cara de cólico, no? Cuando uno anda al baño que tiran diarrea ahí, ¿no? Feito. Que nadie se le quiera acercar porque realmente molesta mucho acercarse a ese Leonardo. Esa cara que sin pensarlo va a echar todo a perder. Y luego nada, una foto de Leonardo amable, disponible, amable, comprensivo, atento, interesante. Tan interesante que el mismo hecho de acercarse a él da la idea de que estás haciendo algo bueno. ¿Cuál de las dos caras quieres ser? En la que está feliz. Uh-huh. Bueno. Entonces, ¿quieres que yo me lleve la otra? La fea. Sí. Me caduca. Y dejamos una bonita. Bueno, tú me dices cuándo me la llevo. Esa cara de cólico. Tú me dices. La voy a tirar a la basura. Afuera. Ay. Afuera. En ese espacio abierto que queda. Aquí que le ponemos algo bonito. Amor. Perdón. Amor. 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 ¿Qué hay de esa familia? Le ponemos esa maravillosa familia. Sí. Pues amor, la familia. ¿Qué más? Muchas ganas de vivir. Muchísimas ganas de vivir junto con ellos. Ganas de abrazarlos, de abrazarlas cuando están presentes. ¿Cómo ves? Eso es. Poder expresar lo que siento cuando estoy con ellos. Uh-huh. Mira qué bonito. Mírate ahora en ese espejo.
Y dime cuánto brilla más ese cuerpo. Brilla más. Brilla más, claro que brilla más. Bueno, y entonces vamos a hacer ahora una prueba para ver cómo van las cosas. Imagínate regresar a la casa, hambriento y muy cansado por tus cosas, y está ahí Brenda preocupada porque no se pudieron ir a comprar algunas cosas a la niña. Y que empieza un poquito a presionarte para que se haga, porque es el interés de la niña, es el interés de los dos. Imagínate esa situación. ¿Qué le dices a Brenda? No, que no se preocupe. Que vamos a ir a comprarlo. Eso es. Excelente. Ahora vamos a ver otra cosa. Me dices que quisieras más confianza en tu vida. ¿Cuándo consideras no tener suficiente confianza en ti mismo? ¿En qué quisieras más confianza? ¿En qué situación? No lo sé. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces por decir que necesitas más confianza? ¿Ha habido algunos momentos en que no has tenido suficiente confianza en ti como para hacer la cosa? No, creo que siempre he tenido mucha confianza. Pues claro. Claro, porque eres un espíritu de un guerrero valiente. Fuiste capaz de formar una familia tan hermosa. Por supuesto que tienes confianza en ti mismo. Ahora, me gustaría, por ejemplo, que recordaras un momento especial de cuando estaban de novios, Brenda y tú, muy enamorados. Quiero que recuerdes un momento en que te hayas sentido realmente contento, pleno de ti mismo, satisfecho por tener esa joya contigo y por pertenecerle tú a esa joya. No es necesario que me lo digas, nada más quiero que lo visualices y me dices cuándo lo tienes. Ya. Excelente. Ahí lo tienes. Entonces,
mételo por un momento a un lado, que vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que vamos a un cine. Tú vas a un cine súper moderno, de esos psicotecnológicos que todavía no han inventado, pero tú sí lo tienes. Y tú estás sentado en el centro, arriba, en la mejor de las butacas. ¿Te imaginas en ese cine? Excelente. Ahí vamos a proyectar una película en blanco y negro. La película en blanco y negro, ¿qué vamos a generar ahorita? Esa película en blanco y negro empieza cuando tú consideras que empezaste a tener este cambio en tu relación matrimonial, ese cambio que te llevó a aplicar más el mal genio que el amor y el enamoramiento con Brenda. Empieza en ese momento la película, sigue por toda la vida matrimonial y llega y termina hasta este momento en que estás aquí. Ese problema lo estamos resolviendo, ya lo hemos resuelto. Entonces yo quisiera que proyectaras esa película en blanco y negro en esa pantalla. Ya. Y me dices cuando termina y mantienes el último fotograma en la pantalla. Manda esa película y me dices cuando termina. Ya. ¿Cómo te hace sentir ver esa película? Bien. Bien. Contento. Contento de tu matrimonio. Le vamos a aplicar un poquito más de placer a esa película. Entonces ahora que mantienes el último fotograma en esa pantalla, te voy a pedir que cortes un recuadro en la pantalla misma, un rectángulo de un 60-70% del tamaño de la pantalla misma, en el centro. Y el último fotograma de la película le queda como marco. Ahora en ese rectángulo le proyectas la imagen que estábamos diciendo hace rato, de ese momento hermoso de enamoramiento con Brenda. Me dices cuando lo tienes. Ya. Excelente. Ahora que tienes esa imagen, hermosa, te voy a pedir que aumentes el contraste de los colores, lo multipliques, que aumentes la nitidez de la imagen. ¿Lo tienes? Perfecto. También te voy a pedir que subas el volumen a ese recuerdo y escuches todos los sonidos, las voces, los ruidos ambientales de ese hermoso momento con Brenda. ¿Lo tienes? Excelente. También te voy a pedir
que respires profundamente y hasta sientas los olores, los perfumes de ese momento. ¿Ya? Perfecto. En último, y más interesante, por eso lo dejé en último, te voy a pedir que amplifiques también esas sensaciones corporales típicas de ese momento de enamoramiento, las palomitas en el estómago, todo ese movimiento físico, esa sensación física fuerte. ¿Lo tienes? Perfecto. Y ahora quiero que toda esa sensación, a toda esa sensación le permitas expandirse en cada parte de tu cuerpo, por todo tu cuerpo, por todos tus órganos, por todos tus miembros, por cada célula de tu cuerpo. Y mientras se expande por todo tu cuerpo esa sensación, la vas multiplicando el placer que te genera por 2, lo vas duplicando, lo vas triplicando, lo vas decuplicando. Ahí me dices cuando lo tienes. Ya. Perfecto. Y ahora, ¿cómo te hace sentir esa imagen en el centro de la pantalla? Muy contento. Muy contento. Ahora te voy a pedir que mientras mantengas esa imagen súper poderosa y hermosa en el centro de la pantalla, la película en blanco y negro que habías mandado hace rato, la vuelvas a ver al revés, esta vez, manteniendo en el centro esa imagen hermosa tuya. Ándale, y me dices cuando lo haces, cuando lo terminas. Ya. Y ahora te voy a pedir que la vuelvas a mandar hacia adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás y por fin adelante durante 5 veces, manteniendo siempre esa imagen poderosa y hermosa en el centro. Ya. Me dices cuando terminas. Ya. Hazlo otras 10 veces. Ya. Hazlo otras 10 veces más. Ya. Perfecto. Ahora quiero que te adelantes 1 año en el tiempo y veas tu situación en 1 año. ¿Qué cambios le has dado a tu vida? ¿Y cómo se ha vuelto tu situación matrimonial también? ¿Cómo se ha transformado? Está mejor.
es lo que está mejor? Todo. ¿Qué ha cambiado? Estoy más cerca de mi familia. Ujú. De mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mi esposa, de mi hija. ¿Crees que valió la pena? Sí. Excelente. Ahora te voy a pedir otra cosa. Incorpórate en ese Leonardo de aquí a un año. Eres él, siéntete él, profundamente él. Siente en tu cuerpo las sensaciones de haberlo logrado, de haber mejorado. Y multiplica por 2, por 3, por 5, por 10 esa sensación de haberlo logrado. Y me dices cuándo. Y ahora te voy a pedir que, como si fuera una película, este año lo vivas como si lo mires, como si fuera una película, lo mires al revés, despacito, despacito, para ver todos y cada uno de los pasos que has hecho para llegar hasta ese momento. Y me avisas cuando ya termina. Regresando a ese momento, aquí, ahora. Y donde estaba la inseguridad, que la parte de la inseguridad, confianza, amor, positivismo. Ahora, esta reacción que me diste cuenta de que aceptas el corazón debe encarnar y no es de la razón, Ya. Excelente. ¿Cómo te hace sentir todo eso? Muy bien. Perfecto. Ahora ya sabes que de ahora en adelante, cada vez que necesitarás encontrarte a ti mismo, conocer el valor de tu familia, entender qué rico es crecer, ahí tendrás ese recurso que te ayudará. Tu mente subconsciente te llevará siempre a buscar en ese recurso que acabas de vivir la forma de hacerlo. Ahora te voy a pedir que vuelvas a la orilla del arroyo y me digas desde ahí si consideras que ya estás listo para regresar a la realidad o si hay algo más que pueda hacer por ti. ¿Qué quiere decir? Que las células que tu cuerpo tenía Ya estoy listo. Excelente. Entonces voy a contar de 1 hasta 5. Conforme vaya yo subiendo con los números, tú te irás despertando poco a poco y cuando yo llegue a 5 y tocaré tu frente, estarás totalmente despierto y abrirás los ojos. Y te vas a sentir ligero, ligero y feliz.
feliz por haber entendido, por haber puesto los cambios necesarios a tu vida, feliz por emprender esa nueva fase de tu vida, tu matrimonio, con muchas ganas de abrazar a tu esposa y decirle, te amo, nunca te he amado tanto como ahora. De abrazar a tu hija y decirle, te amo. No eres un pedazo de mi corazón, eres mi corazón. Y de ahora en adelante, todas las noches, cuando irás a la cama, a dormir, siempre y cuando no tengan proyectos diferentes con Brenda, dormirás un sueño plácido y profundo y tranquilo, restaurador. Y la mañana siguiente, a la hora natural de despertar, te sentirás feliz, satisfecho, completo y con muchas ganas de empezar ese nuevo día de trabajo que encontrarás ya excitante, interesante, lleno de estímulos, de retos que te harán sentir fuerte como el guerrero que eres. Y de ahora en adelante, cada vez que regresarás a tu casa y encontrarás a tu esposa y tu hija, le darás un gran beso, le dirás que te amo. Observa que está causando dolor. 5. Uno, despertando poco a poco. Algún favorito de sangre que 2, siempre coge la más, escoba y barrelo. regresando a la realidad, Con el trapo va limpiando. al aquí y a la ahora. 3, 4, prepárate para despertar. 5, ya despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Recomendarías esta experiencia a otros amigos? Sí. La pregunta que siempre hace el maestro, ¿eventualmente compartirías este video con otros amigos? Me gustaría compartirlo, pero editando el rostro, porque siento que muchas personas no están preparadas para muchas cosas de este Claro. Pues entonces, di la fecha. 1 de julio de 2014. 1 de julio de 2014. Y yo soy Domenico Leone, su servidor.